Vale, pues vamos a empezar ahora sí con la sesión de CFD y de turbulencia. Y en primer lugar vamos a ver una breve introducción a lo que sería la teoría de CFD. Más que nada es una teoría aplicada a lo que vamos a ver posteriormente con el STAR CCM, que es la segunda parte de lo que sería esta especie de clase práctica, porque vamos a abrir el programa y vamos a empezar a hacer un caso inicial en ese programa. Entonces, ¿qué es el CFD? Bueno, pues el CFD es una ciencia, ¿no?, que estudia cómo se comportan los fluidos y esto abarca un montón de áreas. Transmisión de calor, aerodinámica, etc. En este caso nosotros lo vamos a usar principalmente para modelar la aerodinámica en las geometrías del ala o de superficies tipo el fuselaje del avión, el empenaje, las ruedas, para poder validar modelos que se hayan hecho, por ejemplo, con el XFLR5 como el otro día, y tener una buena estimación de lo que sería la resistencia en la aeronave, ¿no? ¿Por qué es importante el CFD? Pues lo que acabo de decir. Nos permite validar un montón de aproximaciones que nosotros hacemos. Son modelos mucho más precisos, pero requiere siempre de tener, primero, conocer lo que estamos haciendo, saber que lo estamos haciendo bien, por qué lo estamos haciendo, y luego siempre hay como que validar lo que estamos haciendo, porque al final el CFD, pese a que es más preciso que otros modelos, no deja de ser un modelo matemático que aproxima la realidad, no es la realidad. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros modelemos la resistencia alrededor de un cilindro, nosotros, cuando tengamos ya los resultados sacados con este programa, necesitaremos de simulaciones más precisas que las nuestras o de experiencias reales que nos digan que lo que hemos hecho está bien, porque es lo complicado del CFD, que es muy útil en muchos aspectos, pero es difícil de que los resultados estén bien. ¿Y qué limitaciones tiene este software? Pues hay muchas cosas, hay muchas opciones, hay muchos números, muchas configuraciones posibles, y hacerlo bien es complicado. Y por esa parte se requiere también la validación de todo lo que estamos haciendo, ¿no? Bueno, y los resultados, que pueden ser errores también. Entonces, ahora voy a pasar a lo que sería la primera parte del CFD. Empezando por cómo funciona un código de CFD. Vale, nosotros lo que hacemos es modelar la geometría que queremos estudiar. En este caso lo voy a aplicar a un caso de aerodinámica externa. Esto es la bahía de carga del avión que llevamos a Múnich. Y nosotros modelamos con un software de modelado 3D lo que sería la geometría de la bahía de carga. Únicamente iba a estudiar ese elemento. Y cuando lo tenemos modelado, debemos pensar, este elemento se puede simplificar a la hora de meterlo en el programa, porque al final el programa tiene un coste computacional alto, es decir, va a empezar a realizar cálculos iterativos sobre una malla, que ahora lo veremos, sobre muchísimas celdas. Entonces, cuanto más sencilla sea nuestra geometría, cuanto más simplificado esté todo, pues menos le va a costar a nuestro ordenador sacar un buen resultado. Entonces, la conclusión a esta geometría fue que, al ser simétrica, se podía dividir por la mitad y únicamente meter en el programa la mitad de la geometría. Esto es algo que se tiene que pensar y se tiene que saber qué se va a hacer antes de ni siquiera ponerse a programar, a montar la configuración dentro del código CFD, ¿vale? Luego, una vez se tiene esto claro, se exporta la geometría del Fusion, en este caso se usó Fusion, y se importó en el Star CCM, y aquí se empezó a realizar toda la configuración para poder hacer el cálculo. ¿De qué se trata? Pues con una serie de configuraciones se establece una malla que divide todo nuestro dominio, es decir, donde nosotros le vamos a meter aire, todo ese recinto lo divide en celdas muy pequeñitas, que nosotros podemos elegir el tamaño y, en función de eso, la cantidad de celdas, un tipo de celdas u otras, que veremos para qué sirve cada una. Y dentro de esas celdas, que pueden ser desde miles hasta millones de celdas, vamos a resolver una serie de ecuaciones. Al final se queda un sistema de ecuaciones, el cual se tiene que resolver en cada celda, y esto lo que da es un promediado
y entonces ese promediado es nuestro resultado, lo que nosotros vamos a interpretar. Por ejemplo, si queremos saber la velocidad que tiene en este punto, pues estas celdas de esta región habrán calculado esas ecuaciones en función de todas las celdas que tienen alrededor y nos dará un resultado de la velocidad en ese punto. Y nosotros lo podremos muestrear en una gráfica, lo podemos muestrear con colores, como estaba aquí al principio de la presentación, ¿no? Al final estos gráficos, por ejemplo, el de la derecha es un plot de velocidades alrededor de un perfil que lleva un flap. Y en la izquierda tenemos un contorno de presiones sobre la propia bahía de carga que acabamos de ver. Y estos colores, ¿cómo los conseguimos sacar? Pues este dominio se ha dividido en muchísimas celdas y lo que nos está mostrando ahora son los valores que esas celdas han llegado a obtener después de iterar durante mucho rato esas ecuaciones hasta llegar a un resultado estable. Luego veremos cómo funciona realmente el tema de iterar las ecuaciones y demás. Bueno, aquí os he puesto esto que simplemente para que veáis que si os acercáis a la foto, pues el dominio está partido como en muchísimas celdas y de varios tipos además. Vale, y aquí os he puesto lo que sería el proceso CFD, ¿no? Todos los pasos que incluye hacer un estudio CFD. Principalmente son tres bloques, ¿no? El preproceso, la parte de resolución y el postproceso. En el preproceso es donde nosotros pensamos qué geometría vamos a meter, cómo la vamos a meter, todas las simplificaciones que vamos a hacer a esa geometría. Vamos a pensar cuáles son las condiciones del flujo que le vamos a introducir al programa, qué modelos matemáticos vamos a seguir para resolver nuestras ecuaciones. Luego, en el solver, la parte de cálculo, nosotros únicamente vamos a darle a ejecutar al programa con todos los pasos previos hechos y el programa pues, va a empezar a iterar estas ecuaciones que nosotros le hemos marcado que queremos que nos resuelva y va a estar haciendo cálculos repetidos. Por ejemplo, si pillamos una celda, va a estar sobre esa celda machacando las ecuaciones una y otra vez hasta que llegue a un valor que no varíe y sea estable con las demás iteraciones. Pues así con todas las celdas de nuestro dominio. Y nosotros tendremos que fijarnos en esto porque podemos hacer ciertos plots, ¿no?, que nos indiquen la convergencia de estas ecuaciones. Es decir, la convergencia es cuando el valor en una misma celda llega a un estable y ya no ni sube ni baja, simplemente se queda ahí. Entonces, nosotros haremos un plot con estos valores para las distintas ecuaciones que estamos resolviendo y cuando vemos que las ecuaciones ya no varían de un mismo valor, será porque la solución ha llegado a un estado de convergencia, que es muy importante para sacar unos buenos resultados aquí. Luego, el postproceso es la parte final de nuestro estudio CFD y es donde vamos a ver principalmente los resultados, vamos a realizar la validación y también hay un paso muy importante que es el de la sensibilidad de malla, que luego veremos de qué se trata. Vale, a continuación he puesto una diapositiva que muestra algunos de los pasos típicos que se suelen saltar cuando se hace un estudio de CFD. Es decir, la gente, cuando hace un estudio y quiere ver un resultado rápido, se suele saltar un montón de pasos y esto pues hay un precio a pagar, ¿no? Por ejemplo, saltarse el paso de modelado conceptual puede provocar que la simplificación de la bahía de carga, como antes había dicho, que es hacer solamente una mitad porque al final es igual por los dos lados, pues no tener un buen modelado conceptual puede conllevar a meter toda la bahía de carga dentro de nuestro software y que esto tarde mucho más del doble del tiempo necesario para resolverlo que en el caso de que sí esté simplificada. Y esto puede ser, por ejemplo, el caso de la bahía de carga, creo que llevo, no sé si 1 o 2 horas en resolverlo. Pues si nosotros tenemos más del doble de celdas, tenemos un dominio mucho más grande, nos podemos ir igual a 6 o 8 horas, en cuanto podríamos haber hecho lo mismo, obteniendo el mismo resultado, con 2 horas. El CFD trata también mucho de esto, ¿no?, de encontrar un óptimo para el cual el resultado es bueno y no nos lleva muchísimo tiempo. ¿Qué más pasos se suelen saltar? Pues la sensibilidad de malla, que luego veremos lo que es. Es un paso bastante costoso que también permite ahorrar, si se hace bien, en coste computacional. Al final son horas que nos ahorramos de cálculo.
Luego, la validación, en este caso, puede ser complicado porque nosotros no vamos a tener modelos muy precisos, exactos del avión que estamos construyendo. Entonces, la validación puede ser un poco complicada, pero siempre se pueden tomar como referencia otros valores que se hayan sacado, perfiles similares, por ejemplo, para el ala, o hacer estudios también como el de la placa plana. Al final te puede dar una idea de si el software de CFD está funcionando bien o hemos hecho algo muy mal y el resultado es totalmente erróneo, por lo que no nos serviría. Entonces voy a seguir y ya entramos en la parte de lo que sería el preproceso, que antes hemos visto el esquemita, ¿no? Las fases que incluye, pues las voy a comentar y a poner ciertos ejemplos que se han ido llevando a cabo con el año, casos del año pasado o incluso de antes. Entonces, el modelado conceptual, como ya he comentado, con la bahía de carga, pues en este caso, aquí tenéis a la izquierda una de las bahías de carga que se construyó y a la derecha, pues primero, antes de construirla, se modeló en 3D, se puso dentro del programa, siguiendo un poco lo que he comentado, ¿no? Vemos que la bahía es simétrica, pues para facilitar el cálculo dentro del programa, la parto por la mitad y únicamente me calculo la mitad de la bahía de carga, no hace falta calcular la entera. Del mismo modo, por ejemplo, si tenéis un elemento que es circular y la parte circular está expuesta al flujo, pues se puede considerar como un elemento periódico y estudiar únicamente un tramo y luego pues calcular el flujo ese alrededor de todo el elemento. ¿Y dónde podéis buscar un montón de información sobre esto? Pues en CFD Online es un foro muy famoso que lo usa gente que únicamente se dedica a hacer estas cosas y ahí hay un montón de teoría, hay un montón de estudios similares que podréis encontrar, muy similares a lo que vais a hacer y siempre va muy bien para poder informaros y tener como referencia qué está haciendo la gente y si voy por un buen camino o debería de cambiar ciertos aspectos de mi estudio. Luego, otro aspecto fundamental de cuando estamos preparando un caso es la región en la que nosotros vamos a estudiar. En este caso, nosotros vamos a hacer casi siempre estudios de aerodinámica externa, por lo que vamos a situar un elemento dentro de un flujo. Pero este flujo nosotros no le podemos decir, vale, pues lo meto en el programa y ya está, sino que nosotros tenemos que hacer como una especie de túnel de viento, entre comillas, donde nosotros vamos a hacer circular el flujo por un dominio, ¿no? Y la clave aquí es cómo de grande tiene que ser ese dominio, porque si yo tengo un perfil, bueno, lo voy a dibujar porque esto no se entiende. Nosotros, por ejemplo, vamos a poner un perfil en... No hay ninguno por ahí, ¿no? Por otro lado. Pues nada, lo explico. Lo siento, chicos. Bueno, tenemos este perfil y lo queremos meter en una especie de túnel de viento. Pero no queremos que las paredes de ese túnel de viento me afecten a los resultados, porque al final toda pared conlleva que el flujo interactúe de forma distinta. Entonces, tendremos que situar esas paredes a una distancia lo suficientemente lejos de nuestro perfil objeto de estudio para que no influyan sobre los resultados, porque si ponemos las paredes muy cerca, se puede crear, por ejemplo, con un perfil, si ponemos la pared abajo muy cerca del perfil, se puede crear un efecto suelo que nos estaría engañando en nuestros resultados, porque al final un perfil no interactúa igual cuando está en una condición de flujo libre volando a cierta altitud que cuando está cerca del suelo. Cerca del suelo, pues el efecto suelo hace que las características que ese perfil puede desempeñar sean distintas. Entonces, la bibliografía que recomienda, por ejemplo, para el estudio de perfiles, que es lo que yo he puesto aquí, pues que arriba y abajo de nuestro perfil dejemos cierta distancia. En este caso, 5 cuerdas, es decir, lo que mide la cuerda del perfil, tanto arriba como abajo. Luego, ¿qué nos influye también? Cuando nosotros estamos construyendo este túnel de viento, el flujo va a entrar por una parte del túnel de viento y va a salir por otra. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es situar esta entrada y esta salida lejos del perfil para que las condiciones de ese flujo que nosotros le vamos a meter se puedan desarrollar antes de haber llegado al propio perfil. Y eso es lo que vamos a ver en la práctica de hoy. En la práctica de hoy vamos a construir una capa límite y por uno de los laterales de nuestro túnel de viento le vamos a meter un flujo y vamos a ver cómo evoluciona ese flujo hasta llegar al final de la capa límite, que no, al final no es igual.
desde que entra hasta por el lado donde sale. Hay una región óptima donde vamos a poder medir y el resultado será bueno, pero si medimos, por ejemplo, muy cerca de donde el flujo entra, lo que vamos a llamar inlet, la medida no se corresponde con lo que vamos a medir un metro más tarde o casi al final de nuestro túnel de viento. Entonces, este es uno de los aspectos más importantes cuando se hace CFD. Situar nuestra geometría en un punto que esté lejos de las condiciones de contorno del problema. Luego, otras simplificaciones que se le pueden hacer a la geometría, en este caso está aplicada al motor de la competición de 2022. Como podéis ver en la imagen de la izquierda, el motor lleva un montón de ranuras para refrigeración, algunas para poder anclarlo a la bancada en el avión. Esto en CFD realmente, si nosotros lo que vamos a hacer es modelar el conjunto de todo el avión, no nos hace falta porque son elementos muy pequeños que a grandes rasgos no van a tener una influencia grande y para los valores que nosotros queremos sacar, lo único que van a provocar es entorpecer el cálculo. Es decir, van a hacer que nuestro cálculo dure muchas horas más y realmente no nos aportan un valor relevante para que haya durado esas horas de más. Si lo que se quiere hacer es un estudio en profundidad del motor, esto sí que sería relevante y se deberían de mantener todos los agujeros que tiene y todos los conductos para poder estudiar correctamente el motor. ¿Y por qué se tiene que hacer esta simplificación? Pues al final, cuando nosotros cuando le ponemos el algoritmo de mallado, el programa simplemente sigue nuestras instrucciones y si ve que un agujerito es muy pequeño, va a empezar a hacer una malla muy pequeña alrededor de ese agujero con un montón de celdas donde se tiene que resolver todas las ecuaciones que veremos y al final eso se traduce en un montón de horas de cálculo que realmente no nos valen la pena porque no lo vamos a aprovechar porque los resultados que saquemos con los agujeritos estos súper pequeños que lleva el motor, pues no nos influyen tanto en el global de lo que sería todo el avión. Se ha mencionado muchas veces la malla, pues ahora vamos a pasar a ver qué es la malla, qué tipos de mallado hay y por qué es tan importante. Como ya he mencionado varias veces, la malla nos determina el coste computacional del problema, es decir, cuantas más celdas tengamos, más le va a costar al problema resolver todas las ecuaciones en estas celdas. Y también nos determina la convergencia. La convergencia es, por ejemplo, si la velocidad a la que yo tengo calculado que tiene que llegar el flujo en cierto punto es de 20 metros por segundo, pues a ver a qué distancia de esos 20 metros por segundo se queda, porque nunca va a llegar a ser exactamente 20 metros por segundo. Van a haber fluctuaciones porque yo estoy resolviendo unas ecuaciones aproximadas y esas iteraciones lo que van a hacer es empezar a calcular hasta que se llegue a esos 20 metros por segundo. Entonces, cuanta más celdas tenga, la convergencia, por lo general, si es una buena malla, va a tener una mejor convergencia, es decir, va a poder aproximarse mejor a ese resultado. ¿Qué pasa también? Que le va a costar más converger. ¿Por qué? Porque el cálculo se va a realizar con muchas más celdas y va a tardar también mucho más. Si tengo menos celdas, la convergencia se va a llevar de forma más rápida, pero no tiene por qué ser tan preciso. Entonces, lo que hay que encontrar es un balance entre tiempo de cálculo y un valor óptimo que nosotros queremos llegar. ¿Y qué tipo de elementos tenemos? Pues normalmente, dependiendo de la geometría que vamos a tratar, dividiremos nuestro problema en un tipo de geometría u otro. Normalmente, los estudios que hemos hecho aquí hemos usado mallas poliédricas, que son estas que salen aquí abajo a la derecha. Pero también cuando vosotros hagáis otros estudios, se pueden usar otros tipos de mallados que el programa también tiene disponibles y cada uno pues tiene unas propiedades y ofrece unos resultados distintos en función de los valores que le vayamos introduciendo. Ángel me pregunta si vamos a necesitar el Fusion. No lo vamos a necesitar hoy. Únicamente vamos a usar el StarCCM. Vale, entonces, en la imagen esta de aquí, de la derecha, el perfil que está mallado está hecho con una malla poliédrica y el de aquí a la izquierda está mallado con otra característica que tiene el programa, que sería
Serían una especie de mallas cuadrilaterales, no exactamente porque se configuran a partir de la geometría del perfil y van creciendo a partir de esta. Esto es un tipo de malla más avanzado que pues, puede ofrecer unos resultados tal vez más precisos que una malla poliédrica que al final se ha generado automáticamente por un algoritmo que nosotros le hemos metido. La malla nosotros al final la vamos a realizar, metemos unas condiciones y le damos a ejecutar al programa y el programa, hace como, aplica un algoritmo para ver qué malla sería la óptima sobre nuestra geometría y simplemente la ejecuta. Y es con la que nosotros posteriormente vamos a trabajar. Si alguien se pierde o tiene alguna duda, me puede preguntar lo que quiera, porque al final esto es un poco complicado, tanto de entender como de explicar. Así que... Vale, hay también ciertos parámetros que nos marcan la calidad de nuestra malla. Y esto lo vais a poder ver en el propio software. Hay distintos apartados donde se puede consultar. En primer lugar, ¿dónde vamos a querer nosotros una malla más precisa? Pues cerca de las geometrías que vamos a estudiar. Queremos una malla muy refinada. Refinada me refiero que tiene un número considerable de celdas más grande que, por ejemplo, la malla que no tiene ninguna geometría dentro, que está simplemente expuesta al flujo libre. Entonces, en regiones de interés nosotros vamos a querer un mallado mucho más preciso. Luego tenemos también el skewness o la ortogonalidad, que nos mide la calidad de las celdas, dependiendo de lo equiláteras que sean. Una malla más equilátera nos dará menos errores que una malla que sea un completo desastre sin apenas ortogonalidad. Y aquí abajo pues podéis ver una malla que la verdad que tiene celdas pues de todo tipo, ¿no? Aquí podéis ver algunas que son más regulares, luego aquí cuando cambia el tipo de celda son completamente distintas y esto se puede configurar en nuestras opciones. Y otra cosa que es muy importante saber es de los distintos tipos de mallado que tenemos. Nosotros cerca de las geometrías siempre vamos a buscar un tipo de mallado muy específico para poder modelar la viscosidad del flujo cerca de la geometría correctamente. Y esto es el concepto que aparece aquí, que es el concepto de Y+ o I+, o como queréis llamarlo, que luego, tanto en esta práctica y como en las siguientes que hagamos de CFD, pues lo veremos. Y estas celdas se caracterizan por ser muy alargadas y tener muy poca altura, es decir, tener un aspect ratio muy elevado. Normalmente las celdas que se buscan en una condición de flujo libre suelen ser, por decirlo de alguna manera, cuadradas, que tengan una relación de aspecto bastante cuadrada. Vale, ¿y qué propiedades del flujo vamos a querer nosotros? Pues las tenemos que definir también en esta fase. En esta fase nosotros le vamos a decir qué tipo de flujo tenemos, a qué velocidad se va a mover el flujo alrededor de nuestra geometría, si es compresible, si es incompresible. Dependiendo de esto vamos a tener que hacer seleccionar unas opciones u otras y esto es importante conocerlo. Por eso la importancia del preproceso, ¿no? Tener claro cuál es nuestro problema y qué vamos a hacer en cada una de las opciones cuando nos vayan surgiendo. Luego lo veremos en el programa. Y otro aspecto muy importante es el modelo de turbulencia. Al final nosotros lo que queremos es modelar la turbulencia alrededor de una geometría. Y para ello, a grandes rasgos, existen como tres tipos de modelar la geometría, tres maneras de modelarla. La primera que he puesto aquí es el DNS, se llama Direct Numerical Simulation, es decir, este algoritmo lo que haría sería simular todas las escalas de turbulencia. ¿Qué le pasa a este algoritmo? Que es muy costoso, tarda muchísimo, se requieren unas mallas muy especiales, muy bien hechas y un problema súper simple te puede llevar meses de cálculo, no exagero, meses, incluso años. Podéis ver, por ejemplo, vídeos que agencias espaciales sacan vídeos de estos o Airbus o cosas así, sacan el modelado de flujo alrededor de sus perfiles, de sus alas, de sus motores o alrededor de geometrías como cilindros, por ejemplo, pues eso les ha llevado meses de cálculo con superordenadores que ocupan una sala como esta. Entonces, ese modelo de turbulencia nosotros no lo vamos a usar. Nosotros lo que vamos a hacer es irnos más abajo a los métodos RANS. Estos métodos lo que hacen es aproximar.
estamos aproximando los vórtices que se generarían por culpa de las superficies, es decir, nosotros no modelamos la turbulencia, sino que mediante modelos matemáticos la aproximamos. Y de aquí sale también la importancia de la validación. Al final, nosotros estamos aproximando mediante modelos numéricos lo que sería la turbulencia en un caso real. Entonces, necesitamos conocer cómo sería ese caso real para saber si hemos modelado bien la turbulencia. Y aquí tenéis un ejemplo donde se ha modelado mediante el RANS la turbulencia sobre, bueno, es simplemente un flujo bifásico. Esto sería, por ejemplo, aire y esto agua, aunque tiene pinta de ser un flujo que pues, tiene una densidad muy similar entre los dos tipos de flujo. Aquí se ha modelado con el RANS, donde podéis ver que sí, se puede apreciar que ha habido una transición de laminar a turbulento, pero realmente nosotros no tenemos modelados los vórtices. En cambio, esto sería la DNS, la simulación DNS, donde podéis ver que se han modelado de los vórtices más pequeños hasta los más grandes. Pero claro, esto lleva pues su coste. ¿Cómo podemos validar nosotros? Pues nosotros, una vez hayamos sacado estos modelos, también podemos validar con estudios que haya hecho otra gente, con modelos DNS, por ejemplo. Nosotros los podemos usar para validar los nuestros, porque al final los nuestros van a ser RANs siempre, serán aproximaciones, y otra gente pues, que tenga muchos más recursos puede haber hecho simulaciones DNS que a nosotros nos sirvan simplemente para verificar que lo que estamos haciendo esté bien. Vale, aquí tenemos en las imágenes lo que sería el dominio completo para una de las simulaciones que se hicieron del ala de uno de nuestros aviones. Entonces podéis ver que el ala realmente se sitúa más o menos en el centro de nuestro dominio, se deja una distancia considerable arriba y abajo, y luego también desde lo que sería el borde de ataque del ala hasta esta región que sería el inlet, y desde el borde de salida hasta el outlet, para poder modelar toda la estela turbulenta que deja el ala y para que dé tiempo al flujo a desarrollarse desde el inlet hasta que llega a nuestro ala. Luego, cuando hagamos la práctica, entenderéis mejor, mucho mejor, todo lo que estoy contando desde que entra el flujo en el inlet hasta que se desarrolla y cuando llega a nuestra geometría, porque al final aquí es un poco abstracto entenderlo, ¿no? Y aquí pues, he puesto qué tipo de característica tiene cada una de las paredes o condiciones de contorno, que les podemos llamar también. Esto sería lo que he mencionado antes del túnel de viento completo. Aquí en esta foto de abajo yo le he quitado las paredes de arriba y abajo y la del lateral para poder ver la geometría de dentro. Esto sería un estudio en 3 dimensiones. Lo que vamos a hacer hoy es en 2 dimensiones. Entonces, esto sería nuestro túnel de viento y nosotros le tenemos que decir qué función tiene que hacer cada pared. En este caso, la primera pared, la de adelante que está pintada en rojo, sería un inlet, sería por donde entra nuestro flujo. Por aquí, el viento. En este caso, lo que hacemos es, en lugar de mover el ala, movemos el aire alrededor del ala. Entonces, el aire entraría por aquí y a partir de aquí se empiezan a realizar iteraciones, ¿no? Y se calcula todo el flujo, se calcula el desarrollo del flujo alrededor de nuestra geometría, perdón. Esto que ahora veis vacío, en verdad está lleno de celdas. Son todo celdas que cubren por completo nuestro ala, desde el inlet hasta el outlet, y por arriba, por abajo, todo está lleno de celdas. Luego, la otra condición que tenemos es el outlet, que es por donde saldría el flujo. En este caso se llama pressure outlet porque nosotros no le decimos a qué velocidad tiene que salir, sino que tiene que salir a presión atmosférica. Entonces, nosotros le metemos el flujo a una determinada velocidad por el inlet y lo sacamos a presión atmosférica. Entonces, todo este tramo, simplemente el flujo sigue con esta velocidad y se desarrolla hasta que llega a presión atmosférica. También existe la condición de inlet, donde podemos meter el flujo a cierta presión y lo que tendríamos que hacer es sacarlo con un velocity outlet, porque no podemos poner una condición de pressure inlet y pressure outlet. Siempre se tienen que ir combinando. Luego, las otras, por ejemplo, nuestra geometría, como es el objeto que queremos estudiar, tendría una característica de pared, ¿no? Sería una pared rígida, sólida, donde el flujo se desarrolla alrededor de esta y necesitamos modelar la viscosidad alrededor del ala. Aquí he puesto todas
los tipos de pared que podemos marcar. La pared a la que está unida el ala es una simetría porque al final nuestro avión va a tener dos semialas, entonces no hace falta calcular esas dos semialas, sino que partimos el problema en dos y calculamos solo una. Y la pared con la que está en contacto le decimos que sea una simetría y así pues nos hace el cálculo tal. Bueno, no lo hace en verdad, pero simplemente resuelve las ecuaciones como que esa pared es una simetría y no tiene que modelar la viscosidad alrededor de esa pared. Vale, y luego las otras paredes de nuestro dominio, normalmente también se les aplica una condición de simetría, simplemente por comodidad. No se les pone condición de pared porque no queremos que se resuelva el flujo en esas paredes, sino que queremos que simplemente sea como un flujo libre. Entonces, le metemos una condición de simetría y únicamente pues refleja lo que tiene dentro del dominio. Bueno, aquí he puesto un mensaje que me pusieron a mí cuando me explicaron todo esto, y es que el CFD lo configuramos nosotros y me ha parecido importante ponerlo, ¿no? Al final, pues es verdad. Nosotros al final si le ponemos cierto valor al inlet, pues el código va a resolver para ese valor. Si hacemos la malla mal, nos lo va a resolver mal. Si hacemos la malla bien, evidentemente nos va a sacar buenos valores. Y si nuestro problema desde un principio está mal planteado, realmente que nosotros estemos resolviendo el cálculo mediante un ordenador no nos va a ayudar en nada, porque si el planteamiento está mal, el resultado lo vamos a hacer mal también. Vale, a continuación voy a pasar muy por encima lo que serían los aspectos de resolución, es decir, cuáles son las ecuaciones que se iteran dentro de cada celda. Y no os asustéis, es un poco rollo, pero bueno, esto es que si alguno tiene más curiosidad y quiere saber realmente cómo funcionan los códigos de CFD, me puede preguntar, le podemos recomendar libros. Alberto también está bastante metido en el tema. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Esto es lo que sería una ecuación de transporte escrita en una notación de Euler, que se llama, ya lo veréis. Y tenemos determinados términos que significan pues distintas cosas, ¿no? El primer término lo que nos indica es el tiempo, representa el tiempo. Por ejemplo, si nosotros tenemos un estudio donde el flujo en el segundo 0 está a 0 km por hora y en el segundo 10 está a 100 km por hora, pues nosotros tendremos que considerar un estudio con cierta variación temporal para poder explicarle al programa que tiene que realizar una transición en el inlet donde pase de 0 km por hora a 100 km por hora. Si nosotros lo que estamos haciendo es un estudio estacionario donde las condiciones de velocidad, en teoría, no deberían variar en todo el problema, pues nos podemos cargar este término y simplificamos el problema. También volvemos al apartado de modelado conceptual donde se tiene que tener claro qué clase de estudio se va a hacer. Luego tenemos el término convectivo y el difusivo, que pues representan la variación de una variable, por ejemplo, también puede ser la velocidad, dentro de nuestro problema. Y ya por último, pues el término fuente, que indica si se genera esa variable dentro de nuestro dominio o no. Esto realmente, para poder usar lo que es el código del programa, no hace falta conocerlo en profundidad, pero sí que es importante tener una idea de lo que estamos haciendo, de conocer estas ecuaciones así a grosso modo, y de tener una idea de qué se está resolviendo cuando nosotros le damos a ejecutar en el programa. Entonces, la clave es ¿cuántas ecuaciones vamos a resolver? Pues nosotros vamos a resolver una ecuación para la conservación de la masa, 3 para la conservación del momento y una para la energía. En total vamos a tener 7 ecuaciones y 7 incógnitas. Tenemos un sistema enorme que se tiene que resolver en un problema que tiene de miles a millones de celdas. Entonces, hacerlo a mano es inviable. Es por eso que usamos el software de CFD. Además, cuando nosotros introducimos un modelo para poder modelar la turbulencia también alrededor de la geometría, estamos introduciendo aún más incógnitas en nuestro problema, que lo veremos luego. Aquí no sé si os habían contado algo de esto, de los distintos métodos que existen. Supongo que el que más conoce la gente es el método de los elementos finitos, que es el que se usa en estructuras, es el que se usa para modelar, por ejemplo, vigas. Aquí abajo tenéis un ejemplo. Esto sería un ejemplo de elementos finitos.
Y en CFD, pues el que usamos es el método de los volúmenes finitos, donde lo que se hace es discretizar y linealizar las ecuaciones que hemos visto antes de transporte en cada una de las celdas y resolverlas, ¿no? Y ahora pues había puesto unas cuantas diapositivas donde indicaban cómo se hace este proceso. Pues ya veis que se hace un planteamiento integral de las mismas ecuaciones que hemos visto en la transparencia anterior. Aquí estaría lo que es, aquí está el tiempo. Aquí tendríamos el término convectivo, el difusivo y el término fuente. Esto lo pasaríamos básicamente a sumatorios porque se tiene que aplicar a cada una de las celdas y resolveríamos el problema de esta manera. Esto es lo que hace el software y es un poco para que sepáis lo que resuelve en cada celda. Dime. En la diapositiva anterior, ¿cuál es la diferencia entre volúmenes finitos y elementos finitos? Lo de abajo también son pequeños volúmenes. Es la manera en la que nosotros resolvemos, tratamos las ecuaciones, ¿no? Al final, la resolución esta integral, es la manera en que nosotros estamos tratando de solucionar la ecuación la ecuación de transporte, ¿vale? Los otros métodos al final trabajan de formas distintas con esta ecuación de transporte o con ecuaciones similares. Y aquí en las siguientes diapositivas, esto que lo mire, lo voy a pasar rápido porque realmente pues para lo que vamos a hacer hoy no es absolutamente relevante. Y el que quiera profundizar en este tema pues puede investigar sobre las ecuaciones que se usan y sobre cómo trabajar con cada uno de los términos de estas ecuaciones, que al final pues no es nada trivial. Con ejemplos sencillos sí que puede parecer más fácil, pero cuando se va a problemas complicados, como es el flujo alrededor de un perfil, pues ya no es algo trivial. Y aquí pues tiene un poco generalizado cómo se trabaja con cada uno de los términos. Y pues esto lo paso y ya sigo aquí, que esto sí que no es relevante. Cuando vayamos a resolver nuestro modelo, nos aparecerán unas opciones donde podemos elegir qué tipo de resolución queremos. Y principalmente existen dos tipos de resoluciones, una que se llama segregada y la otra que se llama acoplada o couplet. En StarCCM lo llama Pressure Bust y Density Bust, ¿vale? Es porque el software este lo llama así. Pero en otro software como Fluent o códigos abiertos, pues lo podéis encontrar como segregados o acoplados. ¿Y qué es lo que hace cada uno de estos modelos? Y especialmente cuando nos interesa usar un modelo u otro. Pues para aplicaciones como la nuestra, donde tenemos relativamente un número bajo de celdas y únicamente estamos modelando un fluido que es siempre el mismo alrededor de una geometría, es decir, no tenemos flujos bifásicos ni nada de esto, sería recomendable usar el Pressure Bust porque es más rápido, consume menos RAM de nuestro ordenador que el otro. ¿Y cuando usamos el Density? Pues cuando estamos volando, por ejemplo, a velocidades muy elevadas, no tiene por qué ser volando, por ejemplo, se puede resolver un flujo dentro de una tubería, por ejemplo, que vaya a más de Mach 1, pues en este caso deberíamos de usar este tipo de resolución. Esto luego lo veremos en los modelos que se pueden escoger. Vale, esto sí que es importante. Sería, ¿qué criterios de convergencia? Es decir, antes hemos mencionado que queremos obtener un valor numérico para nuestra solución, ¿no? ¿Y cuándo sabemos que este valor es el correcto o al menos que el programa ha llegado a un valor concreto? Pues para ello tenemos distintas maneras de comprobarlo. En primer lugar, tenemos los residuales. ¿Y los residuales qué son? Pues todas estas ecuaciones que hemos dado antes, las iteraciones que va haciendo, los residuales van como muestreando la diferencia entre cada ecuación, se aplica en una celda, ¿no? Se aplicaría en lo que es la entrada de la celda y la salida de la celda, y muestran la diferencia que hay entre la entrada y la salida. Es decir, cada vez el número debería de ser más pequeño porque la ecuación, a medida que avanza en iteraciones, va convergiendo y la celda llega a un mismo valor toda entera. No, Alberto, ¿me corriges si me equivoco? ¿O es así, no? Pues los residuales lo que harían sería
muestrear estos valores, ¿no? Si la celda está llegando toda una misma a un mismo valor. ¿Cuáles serían unos valores típicos para los residuales? Bueno, aquí me dicen que se han perdido mucho en la diapositiva 26. Luego lo vamos a ver sobre el programa, no te preocupes. Pues serían valores cada vez más pequeños, lo que indica que la diferencia entre la entrada y la salida de nuestra celda es casi ya prácticamente el mismo. Si vemos que nuestros residuales se disparan y empiezan a tener valores enormes, sería porque no está convergiendo nuestra solución, estamos haciendo algo, algún valor no está bien puesto, la malla no es buena y los valores de cuando resolvemos las ecuaciones, pues en lugar de llegar a un mismo valor entre la entrada y la salida de la celda, es completamente distinto, lo que nos estaría indicando que el problema no está yendo como nosotros esperamos, no está resolviendo correctamente. Y otros criterios de convergencia que tenemos muy importantes sería cuando tenemos una variable de interés, antes he puesto el ejemplo de la velocidad, pues muestrear esta velocidad en función de las iteraciones que estamos realizando. Si, por ejemplo, vamos a realizar 1000 iteraciones, es decir, vamos a resolver cada uno de los sistemas de ecuaciones que he mostrado 1000 veces en cada celda, pues ver cómo evoluciona la velocidad en función de esas iteraciones. Y al final, pues vamos a ver cómo la velocidad se mantiene en un valor más o menos constante. Cuando haya llegado a ese valor constante, podríamos asumir que el problema ha convergido y que ese es el valor al que queremos llegar, o al menos al que el programa ha conseguido llegar. Normalmente se usa un criterio de un 1% de variación para concluir con un problema que ha convergido. Luego, cuando representemos las escenas y hagamos, por ejemplo, un plot de velocidades alrededor de la geometría, podemos ver si tiene sentido lo que está pasando alrededor de la geometría o no. Y esto es lo que he marcado aquí como fenómenos espurios. Sería, por ejemplo, si llegamos a un perfil y vemos que en lugar del flujo seguir lo que sería la geometría del perfil, se va para otro lado, pues eso sería un claro indicador de lo que hemos hecho no está bien, porque el flujo no debería de comportarse de esa manera cuando llegue a la geometría. Y luego también un aspecto muy importante para reducir las horas de cálculo que nosotros tenemos es utilizar todos los núcleos del procesador. Tenemos que conocer cuántos núcleos tiene nuestro procesador del ordenador y decirle, por ejemplo, en este caso, tenemos 4 núcleos, pues el programa tiene que interpretar para poder dividir la malla en 4 trozos iguales y que cada uno de los núcleos de nuestro procesador resuelva una parte y no que uno se encargue de resolverla toda, porque al final esto será mucha más tarea que un único núcleo o hilo se encargue de resolver toda la malla, que no que partamos la malla y que cada hilo de nuestro procesador se encargue de hacer un trocito. Y esto puede llevar a dudas porque se puede decir, vale, entonces si yo le pongo un montón de hilos, cuanto más hilos mejor, pero tampoco es así porque hay una velocidad de comunicación entre distintos hilos de nuestro procesador y al final aumentar un montón el número de hilos no supone realmente ganar en tiempo. Existe un punto donde ya no vas realmente a bajar el tiempo de cómputo que tiene nuestro problema. Y está representado aquí con la línea azul, ¿no? Aquí tendríamos el número de hilos, cómo van creciendo y al final se ve que en torno al 80 y algo por ciento se queda ya a modo asintótico y de ahí ya no vamos a pasar aunque aumentemos el número de hilos. ¿Esto por qué? Porque al final la velocidad de comunicación entre estos hilos ya no nos compensa con la velocidad que nos dan de partir la malla. Bueno, aquí hemos pasado de repente a hardware. Estábamos hablando de criterios de convergencia y ya he pasado a hardware. No sé si me habéis seguido. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? Bueno, seguramente muchas, pero bueno, luego lo vamos viendo sobre el programa. Lo de más hilos es, o sea, llega un punto en el que para más hilos empeora o simplemente deja de mejorar. Simplemente ya no nos da más eficiencia, pero nunca vas a empeorar. Poner más hilos siempre te va a reducir el tiempo de cálculo, pero no es lo mismo pasar de un hilo a 2 hilos o a 4 hilos que pasar de 24 a 50 hilos. Pues ahí el cambio ya no va a ser el mismo, aunque estemos duplicando prácticamente el número de hilos.
Esto, cuando iniciemos el programa, cuando hagamos un archivo nuevo, nos va a indicar con cuántos procesadores queremos trabajar. Y pues por eso es importante conocer qué tenemos, la máquina que tenemos, cuántos hilos tiene, cuántos procesadores tiene, y intentar meterle. Normalmente los portátiles o ordenadores de mesa que nosotros vayamos a usar son máquinas bastante poco potentes para estos casos y podemos trabajar prácticamente con todos los hilos que tiene. Y ya por último, vamos a hablar del postproceso, que es donde vamos a sacar los resultados. Y en primer lugar, lo más importante es la sensibilidad de malla. Es decir, al final, nuestra solución, de alguna u otra manera, va a depender del número de celdas que nosotros tengamos en el dominio. Si nosotros hacemos un modelo, por ejemplo, de la geometría que veis ahí, que tiene 1000 celdas, este no tiene por qué ser el número óptimo de celdas que nos resuelve correctamente el problema. Nosotros lo que deberemos hacer es muestrear nuestros resultados e ir poco a poco aumentando el número de celdas de nuestro problema. Y de igual manera que las iteraciones, veremos que existe un punto para el cual, aumentando el número de celdas, la solución ya no nos varía. Pero es importante llegar a este punto porque si nosotros nos quedamos a medio camino, es decir, nos quedamos con un problema que tiene menos celdas de lo que debería, al final la solución no va a ser la correcta y vamos a estar influenciados por el número de celdas que tiene el problema a la hora de sacar los resultados. En cambio, si nosotros seguimos este paso y vamos aumentando progresivamente el número de celdas que tiene nuestro problema hasta llegar al valor para el cual aumentar el número de celdas ya no nos varía lo que sería el resultado, en este punto estaríamos trabajando en lo que sería el óptimo de nuestra malla, de nuestra geometría. Y esto es un paso muy importante que hay que intentar hacer siempre que se haga un estudio de CFD, porque lo que va a suponer esto es reducir coste computacional, asegurarnos de que los resultados sean los correctos, porque al final muchos errores se deben a esto, a trabajar con mallas que tienen pocas celdas, es decir, nosotros queremos una malla que tenga más celdas de la que hemos creado, entonces el software no nos va a calcular correctamente las variables que queremos alrededor de la geometría. Y si nosotros lo que hacemos es decir, vale, pues yo me aseguro de que el problema tiene suficientes celdas, le meto 4 millones de celdas y en verdad el problema con 20.000 iba sobrado, lo que vamos a estar haciendo es que el ordenador esté muchísimas más horas calculando de lo que debería de haber estado. Entonces, lo importante aquí, llegar a, igual que antes, a un compromiso entre tengo un buen resultado y tengo una malla con suficientes elementos. Y el criterio de convergencia, pues sería más o menos exactamente igual que antes, un 1%. Nosotros vamos muestreando, por ejemplo, la velocidad en cierto punto de la malla y empezamos a aumentarle la malla. Y cuando la velocidad esa varía respecto a la malla anterior menos de un 1%, se podría decir que la malla ha llegado al óptimo. ¿Esto lo habéis entendido bien? ¿O? Es un aspecto muy importante que hay que tener en cuenta siempre. Bueno, aquí os lo he puesto también escrito. A esto podéis acceder, lo tenéis subido a Teams ya y podéis echar un vistazo cuando queráis. Vale, ¿qué más podemos hacer en la parte de postproceso? Pues sacar los resultados, sacar plots, sacar valores numéricos y también sacar contornos de velocidad y de presión y de un montón de variables, en verdad. Podemos sacar también cómo ha quedado nuestra malla. Podemos representar mediante líneas cómo se mueve el fluido alrededor de nuestra geometría, en este caso es alrededor de un perfil, alrededor del winglet sobre todo. Y esto nos sirve para detectar posibles fenómenos extraños que puedan estar ocurriendo sobre nuestra geometría y para saber también si se ha resuelto bien el problema, si es lo que esperamos, por ejemplo. En este problema se están ploteando los contornos de velocidad alrededor del perfil con flap. El ángulo de ataque que tiene es relativamente grande, es decir, el perfil estaría a punto de entrar en pérdida, por lo que se espera es que el centro de presiones se haya desplazado mucho al borde de ataque. Lo podemos ver aquí, como que la velocidad en el borde de ataque es prácticamente la máxima en todo el problema. Aquí en la escala es bastante pequeñito, pero se aprecia ver.
que la velocidad a la que hemos llegado sería la más alta. Y, por ejemplo, aquí podemos apreciar lo que sería una estela que va dejando el perfil, ¿no? Que si esto está visto de cerca, en verdad el dominio es enorme y nosotros tenemos que hacer bastante zoom para poder apreciar realmente esto. Por ejemplo, esto lo podríamos usar, toda esta estela, si nosotros tenemos aquí detrás el empenaje, podemos tener el conocimiento de por dónde va esta estela para situar el empenaje fuera de nuestra estela. Vale, pues sigo por aquí. Ok, programas como el que vamos a usar tienen un módulo de postproceso integrado, pero hay muchos otros que no llevan nada de postproceso, es decir, únicamente te resuelven el cálculo. Y existe un software gratuito que se llama ParaView, con el cual pues, podemos importar nuestros datos de cálculo y aquí trabajar con el postproceso. Pero esto es únicamente en caso de que trabajéis con otro software que no sea tanto Fluent como StarCCM. Al final, lo más cómodo es trabajar con algunos que llevan integrados el módulo de postproceso. También es cierto que ParaView tiene muchísimas opciones y puede que tenga algunas que StarCCM no tenga, y a modo de ampliación lo podéis usar para sacar otro tipo de resultados. Y ya por último, lo que nos importa más aquí, por alguna manera decirlo, sería poder tener esos valores en una tabla para poder compararlos, distintos perfiles, distintas velocidades, distintos ángulos de ataque. Y únicamente pues sería el tema de exportar escenas, que luego os enseñaré cómo hacerlo, y también pues, nuestros datos y pasarlos a algún formato que os sintáis cómodo trabajando con ello. Vale, me había dejado el apartado de validación, que es también uno de los más importantes. Como ya os he comentado, nos podemos basar para validar nuestros estudios en resoluciones numéricas, DNS, o en resultados experimentales. Aquí he puesto un ejemplo de una simulación que hice exponiendo un cilindro al flujo. Entonces, en la parte de la izquierda tenemos mis resultados, están en Excel, están en azul y en amarillo, y una línea discontinua que representaría los resultados experimentales. Del mismo modo, en la imagen del centro se puede ver todo un montón de puntitos que representaría el resultado experimental, y en rojo una línea que muestra el resultado del CFD. Y en la parte derecha del todo tenéis un modelo 3D de otro estudio CFD del flujo alrededor de un cilindro comparado con un estudio experimental. Podéis ver ahí la similitud. Esto sería un estudio que está bien validado porque se corresponden los resultados numéricos que se muestran aquí y también los fenómenos que aparecen sobre la superficie, sobre el flujo, parecen corresponderse muy bien con lo que se ha comprobado experimentalmente. El último apartado que vamos a ver de teoría es el tema de la turbulencia, de qué es la turbulencia. Y aquí he puesto unos ejemplos de unas curvas polares que vimos el otro día para que se vea, por ejemplo, cuando estamos ya casi en la entrada en pérdida, a unos 12 grados de ángulo de ataque, vemos que la resistencia se dispara y aquí están los resultados de CFD y nos podemos hacer una idea de por qué esto. Estas curvas están sacadas íntegramente con el StarCCM, que sería lo mismo que pudimos ver en la clase anterior con el XFLR5, pero aquí pues habríamos modelado bastante mejor que con el XFLR5 lo que sería el coeficiente de resistencia. La sustentación al final no variará tanto, pero la resistencia sí, porque aquí modelamos la viscosidad bastante bien alrededor de la geometría y tal. Y aquí podéis ver toda esta estela que se genera donde la velocidad prácticamente es cero, se correspondería a este caso al caso cuando estudiamos que estaría casi en la entrada en pérdida, ¿no? Que sería alrededor de los 12-13 grados de ángulo de ataque. Pues este ala, si la medimos, está volando más o menos a ese ángulo de ataque.
Bueno, me dejo de ir. Esto era únicamente a modo de ejemplo. Vale, y ahora pues vamos a hablar de lo que es el número de Reynolds, que imagino que ya os lo han introducido en otras sesiones. Al final, ¿cómo conocemos nosotros en qué régimen nos encontramos? Si estamos en un régimen laminar o en un régimen turbulento. Pues conociendo en qué número de Reynolds nos encontramos. Para flujo contenido en unas tuberías, como sería el caso de la imagen derecha, se establece que el flujo turbulento es para un Reynolds a partir de más de 4000, creo, me acuerdo. Y el régimen laminar lo tenemos por debajo de un Reynolds de 2000. Y entre medio, ¿qué pasa? Entre 2000 y 4000 del número de Reynolds, ¿qué tenemos? Pues tendríamos como una zona de transición donde no sabemos exactamente si el régimen es laminar o es turbulento. Es lo que he representado aquí, sería esta zona, ¿no? Donde hay zonas donde el flujo sí sigue una dirección, pero luego pues, se mueve de forma caótica. Para flujo externo, la transición a una capa turbulenta no es al mismo número de Reynolds. En este caso, para flujo externo se encontraría a partir de 400.000, un valor de 400.000 del número de Reynolds. Nuestros aviones realmente van a estar volando siempre en un aire, en una atmósfera que se encuentra en régimen más o menos laminar, porque no vamos a llegar con nuestras cuerdas, que son relativamente pequeñas, a un número de Reynolds tan elevado. Aquí tenéis un poco una representación de lo que sería un flujo turbulento y al final tiene un montón de pequeños vórtices que se generan y al final nosotros los vórtices más grandes que vamos a encontrar se corresponden con la dimensión máxima del problema que estamos estudiando. Nunca vamos a poder encontrar un vórtice que sea más grande que nuestro problema. Y luego los vórtices pequeñitos son los que hacen la dispersión de energía. Es decir, nosotros tenemos una transición de vórtices grandes a vórtices pequeños y la energía se va disipando a través de la viscosidad con los vórtices pequeños. ¿Y cómo trabajamos con la turbulencia? Pues al final, la turbulencia, como habéis visto aquí, es algo caótico y si yo mido la velocidad en este punto, pues en la primera medida puedo tener una velocidad que, si el flujo va de izquierda a derecha, mida 1 metro por segundo y luego en la siguiente medida puedo tener que mida 5 metros por segundo. Esto, la verdad que es bastante difícil de tratar y lo que se hace es tratarlo mediante la estadística. Es decir, nosotros todas las velocidades medidas vamos a establecer unos rangos y evidentemente cuantos más rangos se tengan, pues más precisión se va a tener y se van a realizar promedios de todos los valores que encontremos para poder establecer una velocidad fija. Y al final también así es como van a trabajar nuestros modelos de turbulencia que, como hemos comentado, son aproximaciones. Van a trabajar con un valor promedio de esta velocidad, en este caso que yo he mencionado a modo de ejemplo, pero puede ser cualquiera de los parámetros relevantes que queramos estudiar en nuestro problema. Aquí he puesto un poco cómo trabajaría, ¿no? En un promedio, luego trabajando con la variancia alrededor del valor medio. Un aspecto fundamental también, pues la intensidad turbulenta, que es un parámetro que vamos a tener que introducir en cada uno de nuestros estudios. ¿Cómo se mide? Pues sería la velocidad, la raíz de las velocidades medidas partido de la velocidad en flujo libre. La velocidad en flujo libre es la que nosotros suponemos que hay donde el flujo es laminar, donde no está influenciado por ninguna geometría. Y bueno, como he mencionado también antes, a nuestras ecuaciones de conservación, cuando trabajamos con modelos turbulentos, les añadimos otros modelos que nos introducen más incógnitas. Entonces necesitamos añadir, para que el sistema sea compatible y se pueda resolver, pues necesitamos añadirle tantas ecuaciones como incógnitas tiene el problema. Y esta solución sería lo que se llama el tensor de Reynolds, que también, de la mismo modo, si tenéis más curiosidad de saber de esto, puedo recomendaros algunos libros de bibliografía, lo podemos hablar más en profundidad y entrar en el tema. Nosotros en el programa únicamente lo que vamos a hacer es seleccionar un modelo turbulento u otro, sabiendo por qué,
y qué ventajas tiene cada uno de los modelos turbulentos. ¿Y qué modelos turbulentos vamos a poder usar en el StarCCM? Pues principalmente usaremos el Spalart-Almaraz y el K-epsilon o el K-omega. Cada uno de estos tiene ciertas ventajas e inconvenientes que iremos viendo en cada una de las prácticas. Aquí esto es lo que os he contado, de que la energía pues, pasa de los vórtices más grandes a los vórtices más pequeñitos hasta que finalmente se disipa. Esto es lo mismo. Y aquí os he puesto unos cuantos ejemplos de gente que ha modelado distintos casos. Voy a poner los ejemplos para que veáis lo que se puede obtener. Esto no es, aunque lo parezca, no es un estudio experimental, sino que se está usando un modelo turbulento DNS como los que hemos visto o algo similar a un DNS y modela el flujo lo que sería alrededor de un perfil. Aquí podemos ver que conforme avanza y aumenta el ángulo de ataque, hay un punto donde repentinamente desprende y es porque habríamos llegado al ángulo de entrada en pérdida de ese perfil. Y la estela pues pasa a ser completamente turbulenta. Esto está hecho con algún código CFD. Y pues a este nivel de detalle se puede llegar simulando únicamente ecuaciones dentro de un dominio y una malla bien hecha. Luego, esto no es únicamente lo que queremos obtener nosotros. Nosotros también queremos obtener el valor numérico al cual ese perfil estaría trabajando. Por ejemplo, nosotros. Este creo que es una simulación también, pero en lugar de ser un perfil es alrededor de un cubo. Exactamente. Aquí estamos modelando todas las escalas de turbulencia, desde las más pequeñas hasta los vórtices más grandes. Esto sería una simulación no estacionaria, es decir, va evolucionando con el tiempo y es una simulación DNS, es decir, modela todos los vórtices que se están produciendo en nuestro problema. Y ya por último, el último vídeo es de un señor que hace vídeos de divulgación que explica sus motivos de por qué el flujo turbulento es mejor que el flujo laminar. Eso es su propia opinión, pero la verdad que el vídeo está muy interesante porque realmente explica todas las ventajas del flujo laminar, explica todas las ventajas del flujo turbulento, explica aplicaciones y os lo recomiendo, dura unos 20 minutos, os lo podéis ver tranquilamente cuando queráis y la verdad que da una idea de por qué se usa en algunos casos un flujo turbulento o un flujo laminar. Y esto es lo que vamos a ver hoy. Ya finalmente lo único que queda es la capa límite, cómo se trabaja sobre una capa límite, que ya estaréis cansados de escucharnos de esto. Y ahora lo vamos a modelar con el StarCCM. Únicamente deciros que la capa límite se puede calcular a mano. El espesor de esa capa límite se debería de calcular para poder luego modelarla correctamente en el software. Y aquí tenéis algunos valores que veremos en la siguiente práctica, en esta no, de cómo hacerlo y también una tabla donde podemos hallar el espesor de cada una de las capas límites, dependiendo de las condiciones que nosotros tengamos. A la derecha serían para una capa límite turbulenta y a la izquierda para una laminar. Si echáis así unos números rápidos, podéis dar cuenta de que la capa límite turbulenta siempre tiene un grosor mucho más grande que la laminar. Y aquí he puesto algunas aplicaciones de dónde nos interesa flujo turbulento, por ejemplo. Esto de aquí sería
el borde de ataque de un ala. Y si veis estas pequeñas muescas que tiene, esto lo que hace sería provocar una transición lo más rápido posible a una capa límite turbulenta sobre el ala, por cosas que ya comentamos, como el aumento de energía de esta capa límite, es decir, es una capa más energética, entonces es más difícil que desprenda y nos permite volar a ángulos de ataque mayores que una capa límite laminar. Y también un ejemplo de aplicación sería una pelota de golf, por eso tiene esos surcos, que lo que hacen es provocar una capa límite más energética y, por tanto, reducir, de alguna manera, mantener el flujo pegado a la superficie durante más trozo, ¿no? Y reducir esa estela que va dejando la pelota. Y por eso una pelota de golf, pues cuando la golpean, puede llegar mucho más lejos que una pelota que no tiene esta clase de surcos. Pues si os parece bien, bueno, aquí tenéis un poco de bibliografía que me he basado básicamente en una asignatura que se da en tercero, que se llama Ampliación de Mecánica de Fluidos. Pues me pillé esas diapositivas y me puse a adaptarlas porque allí pues, se da de una manera mucho más extensa. Si en el futuro dais esa asignatura, pues yo personalmente la recomiendo, os enteraréis de muchísimas cosas y también trabajaréis con el mismo programa que vamos a trabajar aquí. A continuación también he puesto pues, algunos libros y software, un foro, donde es el que os he mencionado antes, el CFD Online. Y también he puesto este canal de YouTube que a los que os hayan interesado el tema de resolución de ecuaciones, de modelos, pues podéis consultar ahí, que este señor explica un montón de cosas sobre eso. Pues para abrir un caso simplemente le daríamos aquí a Create a File o nos vamos a File y en New se nos abriría esta ventana. Y aquí ya podemos ver algunas de las cosas que hemos estado comentando. En Process Options tenemos serial, que sería para resolverlo con un solo núcleo del procesador, o lo podemos resolver en paralelo. Nosotros, como no queremos que se tire la vida resolviendo, vamos a intentar siempre resolverlo en paralelo y usando el máximo de procesadores que tiene nuestro ordenador, si puede ser. Eso lo tienes que saber tu ordenador. ¿Qué te lo dice? Sí, pero quiero decir, cada ordenador es distinto. Si le pones 2, seguro que tiene 2. ¿Número de cores o número de threads? Porque con Super 3 Vamos a abrirlo. Si abrís el administrador de tareas y os vais a rendimiento y ponéis el monitor de recursos... Ah, vale, sí, lo pone, cierto. Aquí podéis ver que mi portátil tiene 4 núcleos. Pero después están los procesadores. Se pueden usar ambos. Pues yo tengo 6 núcleos y 12. 12. Pues seguramente podrás usar 2. Pero le podrás poner hasta 12, creo, ahí. ¿Todo el mundo sabe cuántos núcleos tiene su portátil en su ordenador? Vale, si abrís administrador de tareas, administrador de tareas, lo escribes en la barra tal cual. Aquí, administrador de tareas. Ya, pero yo qué sé, para que lo sepan cuando estudien algo más tocho. Ponle 2. Ok. Luego, en la pestaña de licencia, nosotros podemos trabajar con una licencia que tengamos en local o podemos demandarle la licencia al servidor que tenemos en el taller. Entonces, Power on Demand es la licencia que está instalada en el servidor que hay en el taller. Es decir, el servidor del taller genera una serie de claves, nosotros las metemos aquí y el programa nos funciona. Nos funciona en local, pero estamos usando una licencia que genera el ordenador, ¿vale?
Entonces le daríamos a OK y debería de funcionar todo OK. Se nos abrirá aquí a la izquierda un árbol de un desplegable con un montón de opciones y es con lo que vamos a trabajar. Aquí, importante, esto es como una consola de comandos. No podemos escribir nada, pero podemos ver pues ciertas características, ¿no? Aquí en Windows Toolbar aquí, Output, le podéis dar a que queréis que aparezca el output. Que me han preguntado. No sé si es sí, es el output del Start 1. Si le damos puede aparecer. Ok, perfecto. Vale, pues lo que vamos a hacer es empezar con lo que sería... Bueno, yo el planteamiento del programa lo he hecho por vosotros, entonces no tenéis que pensar nada. Únicamente tenéis que aplicar lo que voy a ir haciendo, ¿no? Y lo que vamos a hacer es modelar una capa límite y para ello vamos a empezar modelando lo que sería la geometría. La geometría se trata de un rectángulo que tiene casi medio metro de largo y 20 centímetros de alto. Y le vamos a poner una condición de inlet, una de outlet y luego una pared a la parte de abajo y una simetría en la parte de arriba. Y vamos a modelar cómo se desarrolla la capa límite en la pared que tenemos abajo, es decir, la que realmente va a interactuar con nuestro fluido. Entonces, para empezar, nosotros nos iríamos al apartado de geometría, lo podemos desplegar y vemos aquí las distintas partes que tenemos, ¿no? Y en 3D Models le daríamos a New. Y se nos abrirá como otro módulo dentro del programa donde podemos editar cosas de la geometría. Vale, ahí se ha abierto ya. Está cargando. Va un poco lentito. Va bien. ¿Cómo llegaste ahí? ¿No me di cuenta? ¿El qué? ¿Cómo llegaste ahí? En 3D Models, Sí. New, y se nos abrirá esto. 3D CAD, ¿ok? Aquí arriba tenéis las opciones para desplazaros entre las distintas ventanas, ¿vale? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer ahora es crear la geometría, ¿no? Se debería de abrir una ventana así, ¿no? Imagino que todos habéis llegado hasta a este punto. Vale, pues le daríamos a crear un nuevo sketch en el plano XY. Y vamos a crear lo que sería nuestra geometría, ¿no? Nuestro rectángulo de 0,4 por 0,2. Entonces, nos acercamos un poco. Vamos a poner el primer punto en el origen de coordenadas y lo dimensionamos sin nada, realmente sin... Uy, perdón, he girado el plano. No hace falta que tenga las medidas exactas, porque ahora, si nos vamos al otro vértice del rectángulo, le podemos poner directamente aquí qué coordenadas queremos y ya nos dimensiona el problema. Y pues ahora vamos a trabajar en este rectángulo. Entonces le daríamos OK. José me ha dicho 45 minutos, ¿eh? Lo vuelvo a hacer. He pillado esta herramienta, ¿vale? La herramienta de crear un rectángulo y pincho en el origen de coordenadas y lo pongo en un punto cualquiera. Luego pincho sobre el vértice y le pongo las coordenadas que yo quiero al vértice. Vale, si no os funciona... Pero ¿por qué no te va el programa, Ángels? Estoy hablando con la que me está preguntando por el chat que no funciona. ¿Qué error te da? Pásame un captura. Vale, ¿sí que te va? Ok.
Pues sigo entonces. Vale, una vez creado el rectángulo, en X04, en Y02. Vale, si te sales al apartado donde estoy yo ahora, verás que el sketch aquí lo puedes eliminar directamente desde aquí. Pero si le das a editar, pinchando sobre el vértice, te salen aquí las coordenadas. Entonces aquí le puedes poner las coordenadas que tú quieras al vértice. Vale, aunque vayamos a trabajar ahora en un problema bidimensional, para que el programa lo sepa interpretar bien, le debemos de crear una dimensión, una tercera dimensión, ¿no? Que luego como que le vamos a quitar mediante otro tipo de operación. Entonces, vamos a hacer una extrusión en este lado mismo y lo dejamos por defecto, no nos influye nada, de 0,1 metros. Simplemente le damos OK y nos habrá quedado ya un sólido. Y ahora viene uno de los pasos más importantes para poder que esto funcione correctamente. Y es, si desplegáis el Body Groups y os metéis en Body 1 y en Name Faces, veréis que están todas marcadas como default. ¿Cuánto las 0,1, le he dejado el valor por defecto. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es nombrar cada una de las caras para que el programa, cuando a posteriori haga operaciones, pueda interpretar correctamente cada una de las caras como separadas y no todas una como un default, ¿vale? Entonces, haciendo clic derecho sobre cada cara, vamos a renombrarlas. Yo a esta, por ejemplo, le voy a poner inlet. A la que está totalmente paralela a esa le voy a poner outlet. Y estas van a ser nuestras condiciones de inlet y outlet. Luego, a la pared de abajo, que es la que va a interactuar con el flujo, la vamos a llamar pared. Y las otras tres paredes las vamos a nombrar todas a una porque realmente le vamos a poner todas las condiciones, la misma condición a todas las paredes. Entonces le ponemos simetría. Porque vamos a aplicar una condición de simetría sobre ellas. Ok, llegado a este punto, realmente, como es un problema muy simple, ya hemos establecido toda la geometría que necesita nuestro problema. Ahora ya podemos actualizar el CAD que tenemos hecho. Las puedes nombrar como quieras, en verdad. Muy importante, cuando terminemos, le damos a Update 3D CAD y cerramos el CAD. Pero no es una nombrada, pero no le dimos característica de inlet. ¿De qué? No le hemos dado una característica de inlet. Ahora simplemente se llama inlet. Para también mucho más fácil para cuando luego nosotros la vayamos a identificar en alguno de los pasos. Vale, lo que vamos a hacer ahora es, tenemos aquí nuestro modelo, ¿vale? El body 1, y lo que hay que asignarle es como una parte geométrica y meterlo aquí. Entonces, lo sé, José, pero tengo que volver atrás. ¿Y si queréis lo vuelvo a repetir? ¿Alguien más se ha perdido? Al final, yo os he subido un PDF. Aparte de que está grabado, hay un PDF subido con todos los pasos que hay que hacer para poder completar esta práctica. Que me he currado y lo podéis mirar. Entonces, metiendo clic derecho sobre el body, lo que vamos a hacer es una nueva parte geométrica. Aquí nos saldrán un montón de opciones y dependiendo de lo refinado que queramos nosotros que esté la geometría, aquí, pues por ejemplo, le podemos poner que sea, pues, very fine sería como el máximo, ¿no?
o le podemos poner incluso más, o que sea menos refinado para que nos consuma menos recursos. Bueno, esto va al gusto del consumidor realmente. Lo dejamos por defecto y le damos a OK. Y ahora nos habrá creado una nueva parte y aquí podemos tener todas las superficies ya clasificadas, ¿no? Vale. El siguiente paso, os he mencionado que necesitábamos para que el programa lo entendiera un sólido en 3 dimensiones. Ahora lo que vamos a hacer es quitarle esa tercera dimensión. Y para eso existe una operación, nos vamos a operaciones, New, Mesh, que es Batch for 2D Meshing. Y esto lo que hace es convertirnos nuestro sólido tridimensional, nos lo devuelve a las 2 dimensiones. Le daremos a abrir, seleccionaríamos nuestro cuerpo y le podemos dar tanto a ejecutar cuando cerremos esta ventana como a OK. Y cuando salga aquí esta pestañita con una exclamación es porque no se ha ejecutado aún esa operación. Entonces, dando clic derecho, la podemos ejecutar. Vale, ahora un momento que consulta una cosa. Vale, un indicador de que esta operación se ha generado correctamente, se ha creado bien, es que dentro de la pestaña de Parts, los iconos de las distintas superficies habrán cambiado de nombre. El icono habrá cambiado de color, ¿vale? Y en el ejemplo que yo acabo de resolver se mantienen exactamente igual, por lo que nosotros podemos deducir que se ha realizado la operación mal, ¿vale? ¿Cómo se soluciona esto? ¿A qué color cambia? Se ponen de color rojo, rojo transparente o cosas así. ¿Lo tenéis así? ¿El simbolismo? Sí. No. Vale, no, yo quería ponerlo así, ¿vale? Es para que veáis cómo solucionarlo porque es un error muy común. ¿Cómo se soluciona esto? Pues, primero que nada, eliminamos nuestra parte, ¿vale? Nos vamos al body y le damos aquí. Le damos a editar y volvemos aquí, a la pestaña donde hemos editado el CAD. Y lo que vamos a hacer es nombrar cada una de las paredes por separado. Porque si nosotros tenemos, en el caso del 2D, muchas paredes que tienen un mismo nombre, como esto al final lo vamos como a comprimir otra vez, pues no las sabe identificar como paredes distintas. Entonces las vamos a nombrar por separado. Vale, y ahora ya todas las paredes tienen un nombre separado. Ahora le daríamos otra vez a actualizar el CAD, cerramos el CAD, nos vamos a nuestro body, lo asignamos igual que antes a una New Geometry Part y le damos a OK. Aquí tenemos el body con sus superficies. Y ahora vamos a crear otra vez también una nueva operación de Batch for 2D Meshing. ¿Por qué no utilizamos el ejemplo? Porque la que ya existe está asignada al cuerpo anterior, que no está actualizado aún. Entonces le daríamos a body y ahora cuando cuando ejecutamos la operación, si os fijáis, han cambiado todas las superficies, menos una. Una es la que realmente se queda como fondo para... Ahí vamos a ver nosotros los resultados, ¿vale? Es la superficie del propio problema. Las otras, al final, nosotros no tenemos un 3D. Si nosotros queremos ver cómo ha quedado nuestro dominio, aquí en escenas le damos a New Scene y Geometry, podremos ver cómo tenemos aún el sólido en 3D porque no hemos aplicado aún la operación de mallado y tal. Mis disculpas. ¿Y Marc, por qué la simetría 3 la tienes como real? ¿El qué? La simetría 3 la tienes como real. Sí. Esta es la pared que el cuerpo va a usar para, como por decirlo de alguna manera, ahí
va a crear la malla y va a crear la resolución del problema. Entonces, ¿por qué han cambiado las otras de color? Esta, por ejemplo, porque esta pared no, esta dimensión no la vamos a usar, únicamente es un problema en 2 dimensiones. Entonces, todas estas caras nosotros no las vamos a usar, únicamente vamos a usar lo que sería esta pared, el inlet, que sería la línea esta, el outlet, que sería esta línea, luego la pared sería la línea de abajo y la simetría sería la línea de arriba. Entonces, todas estas superficies son necesarias para que el programa lo interprete, pero no las vamos a usar cuando el programa haga la resolución. El programa ya ha aprendido de por sí de asegurar que funciona de desarrollar cada una de ellas. Sí. No, a ver, no lo ha entendido porque no se lo hemos dicho. Nosotros lo hemos nombrado identificativamente para que se pueda identificar más tarde, más fácilmente, pero por nosotros, no por el programa. Al programa le da igual que esto se llame inlet que Pepito, ¿vale? Entonces, ¿la cara esa la escoge lateralmente o tú la puedes decir? ¿El qué, La perdón? cara que te ha cogido como se quería hacer, que no la ha cogido una otra. ¿Y tú la puedes unir? Sí, esto da igual cómo se llame. Quiero decir, no es importante el nombre. Yo le he puesto ese nombre simplemente para identificarla después, pero lo de simetría 1, 2 y 3 lo he puesto aleatoriamente. Pero ¿por qué no ha cogido esa cara como la que vas? La Porque nosotros vamos a trabajar sobre este fondo del programa. El sketch lo has hecho sobre ese plano. Claro, el sketch tú lo has hecho sobre ese plano. Esto es una exclusión de... Gracias. Ahí. Y yo tengo que hacer un poquito arriba de cada tipo, por decir, la manilla un poco tienes que hacer. Y no usamos esa. Directamente es una malla de... El grosor del rectángulo es 0,1. Es el valor por defecto. Vale, el siguiente paso que vamos a hacer es poder decirle al programa, vale, queremos aplicarle ciertas condiciones de contorno a cada una de las superficies. Entonces, tendremos que hacer una operación para decirle qué condición de contorno queremos aplicar a cada una de las superficies. Condiciones de contorno son si queremos que sea un inlet, un outlet, una simetría, una pared. Todo esto son condiciones de contorno. Entonces, nos iremos a Parts, a Body, desplegamos con el clic derecho y aquí tenemos Assign Parts to Regions. Y en Regions es donde nosotros vamos a poder editar las condiciones de contorno. Le damos a queremos que nos seleccione el Body 1 y le vamos a decir que nos cree una boundary for each part surface. Así nos permite elegir por cada una de las superficies qué condición de contorno queremos. Le daremos a Apply una vez y parece que no haya pasado nada, pero aquí abajo sí que podemos ver que se ha creado... vale, no, nada, un momento. En Regions sí que podemos ver, si lo desplegamos, que se ha creado cada una de las condiciones para nuestro body, ¿vale? Entonces, aquí, ahora mismo, ya le podríamos establecer cada una de las condiciones de contorno que queremos al problema. Antes que esto, vamos a definir las condiciones de mallado, ¿vale? En Operations, porque la malla también es una operación, vamos a asignarle una operación de malla automática en 2 dimensiones. Y aquí, en este desplegable, aquí abajo, se abre qué tipo de malla queremos. Aquí, cuando os he contado la teoría, os he dicho que había varios tipos de malla. Y aquí pues, me aparece si queremos una malla poligonal, cuadrilateral, triangular. Nosotros vamos a usar la malla poligonal. Y queremos Prince Layer Measure. El Prince Layer Measure, ¿qué es? Cerca de las superficies, os he contado que queremos un aspect ratio distinto en las celdas, ¿vale? Pues cerca de la superficie, la condición que nos permite realizar esto es la de Prince Layer Measure. Entonces la seleccionaremos y luego le vamos a meter las condiciones que queremos para que haga la malla como nosotros queremos. Es muy importante porque nosotros somos los que vamos a definir cómo es la malla, no el propio programa. Le daríamos a OK y ahora lo que vamos a hacer es meternos dentro de las opciones de la malla. En Default Controls nos salen un montón de opciones y esto es con lo que vamos a trabajar ahora. En primer lugar tenemos el Base Size. El Base Size es el tamaño
promedio, más o menos, de celda que nosotros le vamos a dar a cada una de las celdas en nuestro dominio. Yo me he estimado que un base size de 0,004, es decir, 4 milímetros, sería el apropiado para resolver este problema. Luego, el Target Surface Size es literalmente lo que dice el nombre, ¿no? ¿Qué tamaño destino queremos en nuestro problema? Pues yo lo tengo aquí, que lo queremos relativo a la base. El relativo a la base implica que sea un valor relativo al base size. Siempre vamos a trabajar o estableciendo valores relativos al base size o metiéndolos directamente en valor absoluto. Entonces yo he establecido que quiero trabajar con un 75% del base size. Entonces, ¿eso significa que las celdas que estén tocando la pared van a tener? No, la pared aún no la hemos tocado. Estamos aún en las celdas del dominio en flujo libre. ¿Vale? ¿Pero qué target surface size? ¿El qué? Target surface size no entendí qué es. Nuestro dominio se va a partir en un montón de celdas, pues es el tamaño de celda que queremos al cual llegue el programa en ese. Sí. Okay. ¿Pero eso no es el base size? Sí, pero aquí es como que tú tienes un base size que, por ejemplo, en este problema da igual, ¿no? Pero cuando trabajes con un perfil aerodinámico, por ejemplo, lo ideal sería que el base size fuera la cuerda del perfil. Pero claro, tú no quieres que las celdas tengan el tamaño de la cuerda. Sí. Entonces le estableces un target surface size que sea una. Sí, el base size es como un valor de referencia. Luego, el minimum, pues lo dejamos por defecto porque nos sale que sea un 10% de la base. Y ahora es cuando vamos a trabajar sobre las celdas próximas a pared. En primer lugar, el Surface Growth Rate, que es cómo queremos que aumente el tamaño de esas celdas, es decir, la altura de esas celdas conforme se vayan alejando de la pared. ¿Vale? ¿Qué ratio tiene que tener la celda que esté arriba de la más próxima a la pared? Por ejemplo, la más próxima a la pared, pongamos que mide 1, pues la siguiente medirá, en este caso está default, medirá 1,3 de altura, ¿vale? Nosotros lo vamos a cambiar porque queremos que sea un valor más pequeño, lo dejamos especificado por el usuario y le vamos a meter un 1,01. Entonces, la celda que esté arriba de la más próxima a la pared se diferenciará en el espesor de la más próxima con que es un pelín más alta, ¿vale? Luego, otro aspecto importante es cuántas celdas de este tipo queremos. Yo me he calculado que el óptimo sería tener 10 celdas de este tipo. ¿Esto qué influencias tiene? Pues tiene influencias sobre el valor de I+ que vayamos a tener. Que el valor de I+ lo trabajaremos sobre todo en las próximas prácticas. Os enseñaré a cómo calcularlo y veréis que dependiendo de estas opciones, es decir, de cómo queremos que crezca el valor respecto a la superficie y cuántas celdas queremos, pues el I+ irá variando con unos valores y otros. Y también conoceréis qué valores de I+ nos interesan cuando estamos trabajando en un caso de aerodinámica externa, que en este caso será siempre un I+ menor a 1. ¿Vale? Luego, otras opciones, el Prism Layer Stretching, que yo lo he especificado a 1,2, y el espesor total que queremos que tenga la capa límite, que en este caso también lo hemos puesto relativo a la base y yo le he puesto un espesor total del 200%. Si la base tenía 4 milímetros, pues nos va a salir una capa límite que tiene 8 milímetros. Está relativamente bien. Vale, a continuación lo que vamos a hacer, es que me tengo una guía aquí para un poco guiarme, ¿vale? Es definir cuál es el fluido con el que vamos a trabajar. Aquí en continua es donde nosotros vamos a establecer el fluido de trabajo. Le daremos a New y en Physics le podremos establecer las condiciones que queremos del flujo. Aquí si le das clic derecho dentro de Physics podréis elegir todos los modelos, ¿no? Y aquí es donde empieza a
a sonar en la cabeza todo lo que hemos estado viendo de teoría, del preproceso, de los modelos que queremos usar, porque, por ejemplo, ¿qué modelo queremos nosotros? Pues queremos que sea un estudio de 2 dimensiones. ¿Cómo queremos que se resuelva? Pues aquí tenemos para resolver un caso estacionario, que será nuestro caso, y estos son casos transitorios donde la solución puede avanzar con el tiempo. Nosotros es un caso simple, lo queremos estacionario, es decir, queremos que nos saque el valor promedio que tendría un flujo que está pasando por esa superficie. Lo marcamos como estacionario. ¿Qué material queremos que tenga el flujo que está circulando por dentro de este dominio? Pues queremos un gas. Y aquí aparece lo que hemos comentado del flujo, cómo queremos que sea, si segregado o coupled. Nosotros lo queremos en este caso segregado porque es un caso a baja velocidad que apenas influye si es segregado o coupled. No va a tener una diferencia relevante en el resultado. Aquí habría que especificarle una de las ecuaciones que el programa usa para calcular dentro de cada una de las celdas. En este caso, la condición que nosotros vamos a establecer, como es un caso que la velocidad es relativamente pequeña, será que la densidad es constante, es decir, no varía. En casos que sean supersónicos, sí que deberemos de decirle que la densidad no es constante, entonces deberemos de introducir la ecuación de estado, ¿vale? Y aquí nosotros le vamos a especificar que queremos que sea turbulento, porque queremos modelar una capa límite. Y aquí aparecen varios de los modelos que han aparecido también en la teoría. Son el K-epsilon, el K-omega y el Spallard-Almaraz, ¿vale? Vamos a usar principalmente esos 3. En este caso vamos a resolver el flujo con el K-omega. Para flujo externo, que será generalmente lo que nosotros vamos a tratar, los más recomendables son el K-omega, que en verdad se llama K-omega SST, ahora os explicaré por qué, o el Spallard-Almaraz. Funcionan ambos bastante bien y yo os recomiendo usar indistintivamente alguno de los dos. Si queréis modelar mejor lo que sería estelas turbulentas y tal, sí que sería mejor opción usar el K-omega. Pero si, por ejemplo, lo que queréis hacer es una comparación de perfiles o calcularos la polar de vuestro avión de sustentación y drag bastante precisa y un poco más rápido, con el Spallard-Almaraz tendríais un resultado también bastante bueno. Yo voy a seleccionar el K-omega. ¿Y cuál es la ventaja del K-omega? El K-omega combina 2 modelos, que es el K-epsilon para cuando el flujo se encuentra en un campo libre, es decir, no hay geometría cerca, no hay paredes, y otro modelo, que es el K-omega, cuando el flujo se encuentra cerca de las paredes. Entonces, cada uno de estos modelos funciona bien en cada uno de estos 2 casos. Pues el K-omega lo que hace es adaptarse por sí solo, no hay que decirle nada, a adaptarse a cada uno de sus casos. En una ocasión modelará bien cerca de la pared y en la otra en flujo libre. Vale, pues entonces ya tendríamos nuestro modelo físico totalmente establecido. Ya le daríamos a Close y, muy importante, aquí en Models, en las propiedades del gas, propiedades del aire, podemos cambiar la densidad y la viscosidad. Yo he resuelto este problema para una densidad de 1 kilogramo por metro cuadrado, cúbico, perdón, y para una viscosidad de 6,67 por 10 elevado a... Perdón, no, por 10. Le podemos poner una E directamente. A menos 10 pascales por segundo. Vale, y aquí tendríamos ya totalmente nuestro flujo definido, el flujo de trabajo. Lo que vamos a establecer ahora sí que son las condiciones de contorno, es decir, decirle qué pared es el inlet, cuál es la simetría, cuál es la pared y cuál es el outlet, ¿vale? Tendríamos 4 porque estamos en 2 dimensiones. ¿Dime? Sí, 1. 1 kilogramo metro cúbico.
Entonces, si nos vamos a regions, antes hemos creado ya las regiones y en boundaries tenemos aquí creadas las condiciones para cada una de nuestras superficies, ¿no? Entonces, por defecto, nos las pone todas como paredes. Entonces, nosotros lo que tendremos que hacer será cambiarlas y aquí, por ejemplo, vamos a empezar por el inlet. En el desplegable tendremos un montón de opciones. Pues vamos a ponerle velocity inlet. En el outlet le vamos a poner pressure outlet. En la simetría le vamos a poner simetría. Y la pared la vamos a dejar por defecto. ¿Qué vamos a cambiar ahora? Pues le vamos a decir cómo queremos que cambie el flujo, ¿vale? Nosotros queremos una velocidad de entrada. Entonces, si desplegamos las opciones de inlet y en physics values, veremos que aquí nos dice, tenemos una velocity magnitude, ¿vale? Y aquí les podemos establecer a qué velocidad queremos que entre el flujo en nuestro dominio. También tenemos otros parámetros, como sería intensidad turbulenta o el turbulent viscosity ratio, que esto podéis meteros para ver exactamente qué es más en detalle en el foro CFD, podéis meterle para buscar teoría o en cualquier libro también os lo puede explicar o en Wikipedia incluso puede que esté explicado. Vale. También es muy importante saber si queremos que nuestro flujo entre normal a la superficie, es decir, perpendicular, o con cierto ángulo. ¿Esto cómo lo podemos cambiar? Ahora no lo vamos a cambiar, pero os digo cómo hacerlo. Aquí en Float Direction vemos que lo tenemos normal a la condición de contorno. Pues aquí le podemos especificar directamente con un ángulo o con componentes. Cambiando esto, pues nos cambiarían aquí las opciones que podemos introducir y podríamos meterle directamente las componentes al programa, ¿no? Vale, entonces, ¿qué velocidad le vamos a poner de entrada? Pues un 1,5 metros por segundo. Lo siento, Alejandro, no están nudos. Y, vale, aquí me he dado cuenta que me he dejado un paso por hacer en el mallado. Aún no hemos ejecutado la operación de malla, así que podemos cambiar lo que queramos. Si nos vamos a malla, en Default Controls, hay una opción, un momento que no me acuerdo exactamente dónde estaba. Una pregunta. Lo de las propiedades, abajo a la izquierda, si lo cerramos como suelo venir. ¿Cómo que si lo cerramos? Ah, la ventana está de properties. Aquí, Windows Properties. Sí, estará subido a YouTube. Vale. No lo he encontrado, pero no pasa absolutamente nada. Os recomiendo ir haciendo copias de seguridad del programa porque si se cierra solo, pues perdemos todo lo que hemos hecho hasta ahora. Y la verdad que a veces puede ser bastante laborioso todo lo que hemos hecho. Esta configuración la verdad que es muy simple comparado con lo que realmente se puede llegar a hacer. Así que cuando veáis oportuno podéis ir haciendo copias, ¿vale? Vale, pues en este punto del problema ya podríamos darle a ejecutar a la malla y ver qué sale. Entonces nos iríamos aquí sobre la malla, execute directamente. Y veremos que el programa tarda un poco en crearnos la malla, pero también es bastante rápido, ¿no? Y aquí abajo nos sale el número de celdas que nos ha creado, ¿vale? Que es un parámetro bastante importante conocerlo. Y si luego nos vamos al apartado de escenas, podemos crear una escena con la malla para visualizar qué tal ha quedado. Imagino que si lo habéis introducido todo más o menos bien, os habrá sacado una malla como esta. ¿Cómo es que el repito de la escena? ¿El qué?
Ok. Clic derecho, New Scene, Mesh. Y me saca una escena de mallado. ¿Vale? Pues nada, aquí tendríamos lo que sería todo el dominio nuestro, ¿no? Esto sería el inlet, esta parte. Aquí tendríamos el outlet y aquí tendríamos el mallado especial alrededor de la pared, que si nos acercamos podemos ver lo que he comentado del aspect ratio de las celdas, cómo se van estrechando con el factor que le hemos puesto y tiene el número de capas que le he especificado, ¿vale? Y a continuación también le podemos dar ya a ejecutar el cálculo, porque nosotros lo que hemos hecho ya ha sido como decirle todas las condiciones que queremos que trabaje el flujo. Entonces podemos irnos aquí arriba, con la banderita verde, inicializamos la solución, ¿vale? Si nosotros le hemos puesto al problema condiciones iniciales, es decir, le hemos puesto ya un valor por defecto a cada una de las celdas, pues esto lo que hace es como prepararlo. Esto funciona con problemas muy grandes, por ejemplo, que tiene ciertas condiciones muy específicas y luego van a cambiar y pues así van a evolucionar con el tiempo, pues es conveniente inicializarlo. Para un problema tan pequeño se tiene que hacer igualmente, pero no es un paso tan relevante. Si os fijáis, pues lo han inicializado enseguida. Y una vez lo hayamos inicializado, con el muñequito que está corriendo, le daríamos a ejecutar y se nos abre por defecto una ventana con los residuales, que son la convergencia de las ecuaciones que hemos establecido antes. Pero no lo vamos a hacer aún y lo que vamos a hacer es irnos a Stopping Criteria y aquí en Maximum Steps le vamos a decir cuántas iteraciones queremos que nos haga como máximo. Para este problema, 1000 iteraciones, la verdad que es una burrada y nos habrá convergido de sobra. Entonces, como yo ya lo he calculado, podemos ponerle que con 500 iteraciones nos lo resuelva. Y a 500 iteraciones, el programa automáticamente para. Esto se puede hacer de muchas maneras y, por ejemplo, en lugar de pararlo manualmente, si nosotros nos interesa la convergencia de la velocidad, por ejemplo, le podemos poner una condición lógica para que cuando la velocidad haya llegado a unos valores predeterminados, nos pare automáticamente el problema y no tengamos que estar aumentando las iteraciones o disminuyéndolas si son muchas, ¿vale? Yo lo voy a hacer así porque es un problema muy simple, que sé que a esas iteraciones habrá terminado, pero si tenéis problemas complejos, yo os recomiendo usar este método, hacer una regla lógica y especificarle que para la variable de interés que tenéis vosotros en ese caso, que pare de iterar el programa solo. Así no tenéis que estar pendientes de si ha parado o no, porque a veces puede estar ejecutándose durante muchas horas. Entonces, en este momento ya le podemos dar a Run, se nos abrirá la ventana de residuales y podemos ver cómo llegada a cierto número de iteraciones el problema empieza a converger y las ecuaciones empiezan a bajar y llegarán más o menos a un valor relativamente estable, que tiene que ser lo más bajo posible. Pero, ¿qué valores pueden ser correctos? Pues normalmente para la ecuación de continuidad, que es la que me marca en rojo, unos valores de 10 con 10 elevado a menos 3 serían suficientemente buenos y para el resto de ecuaciones 10 a la menos 6 también serían unos valores bastante buenos. Como es un problema muy simple, pues vemos que las ecuaciones convergen a valores de 10 a la menos 13. Esto, pues, es bueno, sí. Cuanto más bajito sea el valor, cuando más cerca del 0 esté, significa que las ecuaciones han convergido mejor, por decirlo de alguna manera. Vale, y únicamente ahora nos quedaría visualizar las escenas. En este estudio nosotros no hemos creado ninguna variable de interés, por lo que únicamente vamos a crear escenas para poder visualizar cómo se ha desarrollado nuestra capa límite. Aquí en escenas le podemos dar a nueva escena escalar y se nos abrirá una pestaña como esta. Y haciendo clic sobre la barra le podemos cambiar qué queremos que nos represente. En este caso yo quiero que me represente la velocidad
en el eje X, es decir, la velocidad Y. Pues aquí tendríamos cómo la velocidad se mantiene constante en torno a todo el dominio para el valor que yo le he especificado, ¿vale? Y si nos fijamos, si nos acercamos, hacemos zoom, podemos ver cómo realmente sobre las últimas capas que le hemos establecido como Prism Layer, tiene una velocidad de cero muy cerca de la pared y se va desarrollando, es decir, va creciendo con la distancia X y además también se va ensanchando con la distancia Y, ¿vale? Si queréis ver los resultados un poco más bonitos, es decir, esto al final nos está pintando cada una de las celdas con el valor que ha sacado. Si nos metemos en scenes y luego en la escena escalar, le podemos decir que esto nos, primero que nada, que nos represente también la malla. ¿Me la representa? Un momento. Vale. Le podemos decir que nos pinte la malla y para que sea así un poco más bonito, le podemos decir que nos lo haga smooth. Entonces, nos hace un promediado, una representación con una capa límite, con la capa límite mejor representada, ¿no? Vale, y por qué os he dicho que nosotros tenemos que situar nuestra geometría de estudio lejos del inlet. Por esto, si nos acercamos casi al final del problema, le voy a quitar lo del smooth, así se ve mejor. Podemos ver que la capa límite llega a un valor de flujo libre prácticamente a la quinta celda que le hemos construido como Prism Layer. En cambio, si nos vamos al inicio del problema, no tenemos la capa límite como que no existe, ¿no? Pues esto es la distancia que ha necesitado el flujo para poder establecer sobre una superficie una capa límite. Si lo ponemos en Smooth también se ve mejor. Aquí vemos que sí que tiene cierto espesor la capa límite, porque al final la propiedad esta de Smooth hace que se pueda visualizar un poco mejor. Y si nos vamos, aquí ocupa más o menos una celda hasta llegar a velocidad de flujo libre. Y si nos vamos al final del problema, veremos que nuestra capa límite, la velocidad de flujo libre, la alcanza mucho más arriba. ¿Vale? ¿Qué otra representación podemos hacer? Pues, ¿os ha funcionado bien? Ok. ¿Cómo podemos ver realmente cómo se ha desarrollado bien también el problema? Representando la velocidad en el eje Y, es decir, la velocidad J. En este caso es la velocidad en dirección perpendicular a nuestro flujo. Y deberá de haberse generado algo más o menos así. Es decir, aquí tenemos la entrada del flujo, ¿no? Aquí en la entrada el flujo es totalmente perpendicular al inlet, por lo que no existe ninguna componente de velocidad en I. Pero ¿qué pasa? Que nuestra capa límite que hemos creado está influyendo sobre ese flujo y vemos cómo al principio del problema no influye, se crea aquí como una zona de máxima velocidad en el eje Y, pero conforme se va desarrollando el problema vemos que la influencia de nuestra capa límite es menor. Entonces, ¿dónde sería un punto correcto para tomar medidas de velocidad de nuestro problema? Cerca del inlet se está desarrollando y por aquí, por ejemplo, casi al final, podemos apreciar que ya prácticamente las líneas estas, si ponemos una representación con lines y le quitamos la malla para que no interfiera, vemos que ya prácticamente son casi todas paralelas a la base del problema. Entonces, por aquí, nuestra medida ya podría ser correcta. ¿Por qué? Porque de aquí en adelante nuestro problema ya no va a cambiar más. ¿Por qué no represento más?
Es decir, esto mide 40 centímetros, ¿por qué no lo hago de 1 metro? Pues porque la medida me es suficiente medir aquí. No hace falta aumentar el tiempo de cálculo de la malla, no hace falta aumentarlo para tomar una buena medida. Si yo ya he terminado todo el desarrollo, es decir, el desarrollo termina más o menos a este punto, pues a este punto mi medida ya va a ser buena. Y bueno, pues finalmente se podrían exportar para realizar una validación los datos de, por ejemplo, el cortante en esta superficie y exportarlos para compararlos con el desarrollo de una capa límite real para ver si se cumple lo que predice o no. Por ejemplo, en este caso, ¿qué forma debería de tener los valores estos? Pues deberían de más o menos ajustarse a esta curva. Nuestra capa límite debería de más o menos cumplir con esta curva azul. Si exportáramos ese tensor, el tensor a un Excel y lo ploteáramos junto a esta curva, pues nos saldría que se acopla más o menos por encima de esa curva. Y eso sería todo en cuanto a la práctica de hoy. Si tenéis alguna duda, me podéis preguntar lo que queráis. ¿Cómo haría la exportación de la información? Sí. Para exportar la información, nosotros habríamos creado aquí un monitor, ¿vale? Yo no he creado ninguno, pero podemos probar, por ejemplo, con el X. Vale. Para crear esto, lo que tendríamos que hacer sería especificar el programa. Una vertical por aquí, para que nos saque todas las velocidades que ha medido en la zona donde nosotros podemos medir, ¿vale? Y el programa nos sacaría un montón de datos con esas velocidades. Nos relacionaría la altura con la velocidad, es decir, a tanta altura, tanta velocidad, para todos los puntos que haya medido. Y le daríamos export, ¿vale? Normalmente, esto lo tenemos aquí en monitors. Si nos vamos a monitors, con un clic derecho le podemos dar a export. Yo lo estoy haciendo ahora sobre un monitor aleatorio. No sería sobre este, sería sobre el que tú habrías creado. Y esto te lo exporta como .csv y es un formato que Excel reconoce, ¿vale? Y ahí ya podríamos trabajar y hacer la validación. Pues eso sería todo. En cuanto a la práctica. Bueno, muchas gracias a todos los que habéis estado desde casa apoyando la clase de CFD. Y bueno, pues ya nos vemos. Os veréis mañana, imagino, con José, que dará la clase de aerodinámica 3D, y conmigo en la siguiente sesión de CFD. Muchas gracias.